Después tengo que pagar mis deudas cuando vuelvo. Tú eras la que estaba la semana pasada, no sé, alguien estaba en la mañana, desde Nueva Zelanda, no que era en la mañana, era de madrugada, parece. Bueno, Parece que aquí... estamos. Sí, Listo. Bien, Valesca, te dejamos. Hola, bienvenidos a este seminario sobre las 50 años de celebración de la filosofía de la liberación, una escuela filosófica que ha surgido desde Argentina. Esta es la tercera conferencia que tenemos. Bienvenidos. Mi nombre es Valesca Pinojeda, una chilena expatriada viviendo en Nueva Zelanda. Los saludo desde Aotearoa, New Zealand, a la tierra de la larga nube blanca en lenguaje maorí. Tengo el placer de compartir con ustedes. Me siento un poquito como pollito en corral ajeno porque esta es una sociedad de filósofos. Yo vengo más bien de los estudios culturales, la literatura y la teoría crítica, y a través de ello he entrado en la filosofía, por supuesto. Y en nuestras clases, yo soy directora del Centro de Estudios Latinoamericanos acá en Nueva Zelanda. Es una responsabilidad importante, pero pequeña y humilde en un contexto angloparlante. Como una anécdota, quería simplemente citarles que en el año 97, yo llevaba aquí unos 4 o 5 meses, la asociación que tenemos en esta parte del mundo, que se llama AILAS, Asociación de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos, organiza un congreso, y mi colega fundadora del programa que ahora dirijo, ella tuvo la tremenda, valiosa idea de invitar al congreso que organizamos a Enrique Dussel. Entonces, parte del fundamento, de la fundación de nuestro rol acá en medio de Oceanía, en realidad está fundado en la filosofía de la liberación. Ha sido un pilar fundamental para nosotros, partir desde este conocimiento, desde este pilar filosófico latinoamericano, y que se ha extendido, por supuesto, y eso ha sido tremendamente útil, y más bien ha sido una plataforma ética y relacional que ha sido esencial para nosotros, para entenderlos con el conocimiento, la epistemología maorí, que, como ustedes sabrán, es un pueblo originario que es uno de los pueblos indígenas más emancipados del mundo, que nunca fue, digamos, vencido por el Imperio Británico. Tuvieron que firmar un tratado, que es el Tratado de Waitangi. Por lo tanto, la representatividad del pueblo maorí en términos judiciales, políticos, históricos, académicos es tremenda. Ello significa que vivimos en un país que es de pleno derecho bicultural, y por lo tanto plantearnos desde la filosofía de la liberación como programas de estudios latinoamericanos ha sido realmente una plataforma esencial para establecer un diálogo muy, muy transversal, muy honesto, muy de mirarse a los ojos en ese sentido. Bueno, desde allí les estoy hablando, con eso termino y voy a presentar ahora a quien va a presentar a nuestro ponente estelar de hoy. Es el profesor, el doctor Enrique del Percio, que es rector de la Universidad de San Isidro, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Averiguando un poquito sobre el historial académico de Enrique, me doy cuenta que es un experto en neoliberalismo, que ha teorizado muchísimo sobre el neoliberalismo, que es un área en la cual yo estoy también muy interesada, así es que estoy aprontándome a leer sobre todo eso. Y también me han soplado por aquí unos amigos que uno de los aportes principales de Enrique ha sido el planteamiento de una filosofía indisciplinada. Entonces voy a dejar a Enrique para presentar a nuestro invitado estelar, a nuestro ponente Mario Casal. Adelante, por favor, Enrique. Bueno, muchísimas gracias, querida Valesca. Desde aquellas latitudes, nosotros tenemos un equipo en Australia con los cuales estamos trabajando temas de filosofía latinoamericana, que lo coordina Roberto Esposto. Me gustaría por ahí después... Lo conozco. Lo conoces bien. Somos amigos. Buenísimo, bueno, perfecto. Entonces después hablamos por algunas cosas que estamos organizando con toda el área de Asia-Pacífico. Bien, pasamos entonces a, después de esta introducción de Valesca, pasamos a hablar de Mario Casal.
realmente para mí hacer la presentación de Mario Casalla, me van a tener que perdonar, pero no voy a poder hacer, ni aunque quisiera, la presentación académica clásica, porque me une a Mario algo muy especial. Sí quisiera arrancar por el joven Casalla, por ese joven Mario que después de haber estudiado odontología, un día se planteó cómo es que son posibles los juicios sintéticos a priori. Y ahí no pudo dormir con eso y dijo, ¿qué hago estudiando odontología, dándole el gusto a mis viejos, cuando lo mío es otra cosa? Un Mario Casalla que se metió en la Facultad de Filosofía más canónica y más respetuosa del canon filosófico, de la normalidad filosófica, como era la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires de los años 60, que fue el joven brillante, era la joven promesa tanto de la filosofía académica como de la filosofía de moda en aquella época. No olvidemos que Mario es el primer traductor de Foucault al castellano en Argentina, que muchos de la generación de Mario te cuentan hoy que se acercaron justamente a Foucault a través del artículo sobre Marx, Nietzsche, Freud, que Mario, el famoso artículo de Foucault, que Mario tradujo, que además dirigía una de las revistas más, vuelvo a usar la palabra, más de moda en ese final de los 60 que a los que somos de mi generación tanto nos hubiera gustado vivir, aunque no sé si lo que vino después, sin duda que lo que vino después no, pero ese periodo de turbulencias. Y Mario era un personaje que podría tranquilamente haber sido lo que hubiera querido si, como diputado, si hubiera perseguido la gloria. Pero Mario es de esos que nunca persiguió la gloria, sino que le interesó otra cosa, y dejó todo eso de lado, dejó de lado una carrera promisoria, dejó de lado por seguir una convicción. Se hizo de muchos enemigos, sin duda, creo que de más de los que conviene, y para eso sin duda alguna también el carácter de Mario lo ayudó a hacerse más de un enemigo de los que conviene. Para los que no conocen personalmente a Mario, les recomiendo que vean la serie Merlí. Si yo no supiera que el autor de Merlí se basó en otro personaje, diría sin duda se basó en Mario Casalla. Es la coherencia llevada hasta el extremo. La coherencia de haber vivido durante la dictadura un exilio interno, sin gloria, por cierto, porque el exilio interno no daba la misma gloria, teniendo que disimular una identidad para vender leche de contrabando allá en el norte, cerquita de su querido amigo y compadre Rodolfo Kusch. Y desde ahí seguía alargando y lanzando la revista de filosofía latinoamericana. Este año hizo 49 años, recordaba el otro día Enrique Dussel, que este grupo de jóvenes se animaron a pensar distinto, no a decir a una postura adámica de con nosotros empieza todo de nuevo, sino a decir nosotros tenemos algo que decir, algo que dialogar con aquellos europeos. Esto se está transmitiendo también por la Sociedad de Estudios Hegelianos. Me gustaría saber qué está pensando en este momento el buen Hegel desde allá arriba. Sí, seguramente debe estar releyendo Hegel en América de Mario Casalla y diciendo, mira qué bueno que esto lo pase la Sociedad de Estudios Hegelianos, porque creo que este tipo me entendió más que yo mismo. Y este Mario, que hace 49 años participó en ese colectivo increíble que largó la filosofía latinoamericana de la liberación, hace 45 participó también en la fundación de la Revista de Filosofía Latinoamericana, cuyo primer número alberga, comentábamos la vez pasada, ese manifiesto escrito por Enrique Dussel y firmado por todo el resto, que sigue teniendo una actualidad tremenda y que la pueden ver en la página de la Asociación de Filosofía Latinoamericana, y cuyo último número en la Universidad de San Isidro tenemos el enorme gusto de haber editado desde nuestra editorial Poliedro. Y aquí les quiero contar una anécdota. Cuando vamos a publicar este número, le digo a Mario y a otros de los que fundaron la revista
les digo, miren, ¿no convendría que ahora que la vamos a tener en sede de la universidad, esta revista, le pongamos el ISSN y que armemos un consejo? Porque obviamente todos los artículos que aquí se publican tienen jerarquía de sobra como para que puedan pasar cualquier jurado con doble ciego, como hacemos con las otras revistas académicas. Y Mario me dice, mira, nosotros empezamos a sacar esta en el 75. La sacamos clandestinas durante la dictadura. Jugábamos la vida para sacar un artículo y más de uno tenía que escribir con seudónimo para poder seguir sobreviviendo. ¿A vos te parece que si alguien hoy tiene algo importante que decir, lo va a decir porque le dé un puntito más para el CONICYT o el CONICET? Realmente a nosotros no nos interesa que escriba esa persona. Y yo pensaba realmente qué diferencia entre aquellos que se jugaban la vida para escribir un artículo y estos que hoy a veces te dicen, no, mira, si la revista no está catalogada en ISI, yo no escribo, ¿no? A veces hasta te causa lástima, sí, un poquito de gracia al principio, pero mucha pena después. Por eso creo que la vigencia del pensamiento de este grupo es tan grande hoy más que nunca, cuando vemos el agotamiento de la filosofía, precisamente porque la filosofía pasó a pensar que tiene como objeto de estudio lo que dicen otros filósofos. Decía Valesca recién, yo estoy un poco infiltrada acá, porque no vengo de la filosofía. Bueno, Valesca, yo venía del derecho, de la política, lo conocí a Mario hace un poco más de 20 años, y estaba hartándome de la política y pensando en por dónde empezar a tratar de entender algo de esto. Me incliné por las ciencias sociales en un primer momento, porque en la filosofía no encontraba no solo respuesta, sino que no encontraba ni siquiera las mismas preguntas que yo me hacía. Claro, yo hacía política en un país latinoamericano. Los filósofos políticos que se leían a fines de los 90 eran Habermas, Rawls, Dworkin, y a mí no me decían absolutamente nada. Lo conozco a Mario en esos tiempos, y claro, a partir de Mario empiezo a conocer primero a Scanone, después a Dussel. Con los tres se conforma para mí una trilogía de maestros que me permite entender de qué se trata realmente la filosofía. Una filosofía genuinamente universal, precisamente por ser situada. No una filosofía de campanario, como es la filosofía europea contemporánea, que piensa en cosas tales como que los que participan suelen ser, de los gobiernos suelen ser las mayorías. Hay una filósofa política que hace no mucho planteó esto. Y claro, yo decía, si yo camino por las calles de Argentina, de Chile, de Colombia, de Brasil, veo muchas más tez oscura de las que veo participando de los gobiernos. ¿Qué la lleva a esta mujer a decir eso? Pues que está haciendo una filosofía de campanario. Y así como esto podríamos dar tantos otros ejemplos de una filosofía de campanario, que si ustedes quieren, en este año estamos cumpliendo el centenario de uno de los grandes sociólogos y filósofos que sin duda ha sido Max Weber. Max Weber fue capaz de explicar, entre comillas, el surgimiento del capitalismo sin hablar casi de América Latina, sin hablar del oro, sin hablar de la plata, sin hablar de la papa que permitió las campañas de invierno de los ejércitos europeos, sin hablar del tomate, pero sin hablar tampoco del lugar de la mujer. ¿Cómo haces para explicar el capitalismo sin la domesticación de domus, sin meter en la casa a la mujer? ¿Cómo haces para definir el capitalismo como la aplicación racional del trabajo formalmente libre, cuando el capitalismo se basó precisamente sobre la esclavitud, sobre un producto bruto basado en la esclavitud como nunca antes en la historia de la humanidad posiblemente? Claro, no la esclavitud en Europa, pero sí afuera. Frente a esta filosofía chiquitita, frente a esta filosofía tan particularista, propia de una filosofía étnica blanca que se dio con mucha fuerza en la península occidental de Asia, emerge con fuerza una propuesta distinta. Una propuesta que dialoga con esa filosofía, pero que dialoga también con otras filosofías. Emerge una filosofía genuinamente universal,
por asumir su carácter situado. Y sin duda, este concepto de universal situado, que se lo debemos a Mario, es quizás uno de esos aportes que cuando uno lo conoce, cuando uno lo aprende, se da cuenta de que vale la pena hacer filosofía, de que vale la pena hacer esta filosofía, es decir, una filosofía universal precisamente porque es situada. Les pido por favor, no se pierdan la obra escrita de Mario. Se consigue por internet, como además Mario no es de esos que se haya preocupado nunca por los derechos de autor. Hay mucha obra pirateada y la que no, él está dispuesto a que se la pirateen sin problema y la pueden buscar en internet. Por último, los dejo también con, les decía, en la página de la Universidad de San Isidro encuentran la última revista de Poliedro, en el canal de YouTube de la Universidad de San Isidro encuentran también no solamente las clases, como la de Dussel, de la inauguración de la diplomatura en Filosofía de la Liberación, que se dicta desde nuestra universidad, sino también varias clases de Mario Casalla, como una muy, muy interesante que dio hace poco en la Universidad de Córdoba, sobre la historia de la filosofía latinoamericana, en una actividad conjunta que hicimos entre la Universidad de San Isidro y la Universidad de Córdoba. Quiero entonces, antes de darle la palabra a Mario, agradecer profundamente a Ítalo y con Ítalo a la Universidad Silva Enríquez, a Alex, con esta movida genial que está haciendo con las universidades amigas de Chile, por esta actividad no de reivindicación histórica, porque si bien se hablan de los 50 años de la filosofía de la liberación, no se trata de hacer historia, se trata de hablar de una de las pocas filosofías presentes, actuales, y que tienen todavía mucho para decir. Querido Mario, nos callamos y empezamos a aprender de vos por el rato. Sé que te tenés que ir un rato antes por un tema de salud de tu esposa, así que corto acá y aprendemos de vos. Gracias. Bueno, muchas gracias Enrique, y si la tecnología no nos juega mala pasada, porque muchas veces estoy escuchando congelado, avísenme ustedes si hay algún tema con alguna seña, si estamos saliendo bien o no. Ante todo, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Primitiva que no fue derrotada por la rubia Albión. Eso es realmente vale oro. Lo segundo que quería decirles es que tengo muy presente que esta charla está teniendo lugar a 72 horas de que el pueblo de Chile recuerde el aniversario de este último empujón liberador más hacia una plebiscito que quiera Dios termine con una reforma, y una reforma como corresponde de vuestra Constitución. Así que espero que este aniversario sea el empujón final para llegar a un 25 lleno de esperanza. Dando por sentado que ya ha sido expuesta la génesis de la filosofía de la liberación en la Argentina por Enrique Dussel y todos sus primeros desarrollos. Lo ha hecho él de manera magnífica en la primera de las sesiones, y allí él mismo ha presentado lo que llamó un nosotros colectivo, ha hablado de movimiento, de escuela, de principios fundamentales, y ciertas categorías que reunieron luego diferentes perspectivas y ulteriores desarrollos. Yo voy a dar por cumplida esa introducción histórica. Y voy a hablar más bien del presente de la filosofía de la liberación y, en la medida de lo posible, de su futuro. Hoy la filosofía de la liberación ha traspasado los límites geográficos de su nacimiento y dialoga, como recordaban ustedes, con buena parte de la filosofía mundial. Participa de muchos de los debates contemporáneos, filosóficos, políticos, sociales,
Y la liberación como paradigma epistémico está también presente en otras perspectivas del pensamiento latinoamericano, aunque europeo, africano y asiático. Está en esas perspectivas presentes, por ejemplo, ya en la teología, en las ciencias sociales, la pedagogía, el arte, la literatura, la política desde ya, el sindicalismo, en los importantísimos movimientos sociales que están surgiendo por todos lados, el cine, etcétera, etcétera. No es un dato menor que un latinoamericano hoy sentado en Roma en la silla de Pedro, discutiendo, diciendo las cosas que dice y que tanto molesta al establishment de las iglesias europeas y norteamericanas, exhortando a los jóvenes por fin a hacer lío y no a callarse, y desarrollando en la práctica los tópicos fundamentales de la teología del pueblo, una escuela específica, algo realmente nuevo. Él mismo recuerda cada tanto, bueno, vinieron a buscar al fin del mundo, ahora tendrán que aguantársela, porque en el fin del mundo la cuestión es diferente. Por otro lado, observo también que ya en este presente nociones como la de pueblo y populismo empiezan a ser conocidas y hasta mejor comprendidas por el pensamiento progresista europeo y norteamericano, y que son indicios de que mucho ha cambiado respecto de esta perspectiva filosófica, política, que sacudió el statu quo de la filosofía a principios de los 70. Y viceversa, mucho ha ido cambiando y escuchando la filosofía de la liberación y ha aprendido mucho con estos nuevos diálogos. La liberación ha de ser desde el vamos una opción, no es obligatorio ni natural ni la escuela filosófica más importante. Y un verdadero, y tampoco va a ser un verdadero canon completo, revelado y listo para aplicar llave en mano. Es, gracias a Dios, imperfecta e incompleta desde sus orígenes. Por eso yo anticipadamente, que es tan precaria, estoy dispuesto a darle la razón a cualquier crítica que ustedes quieran hacerla y al mismo tiempo a ver ese diálogo que ustedes puedan iniciar con la filosofía de la liberación. No tenemos un Partenón que defender, tenemos un intento de hacer filosofía entre muchos otros. Por lo tanto, porque no es perfecta y puede tener entonces hijos, también puede tener padres y puede tener ascendientes. Ascendientes y descendientes. No ha inventado la pólvora, la rueda ni la ley de gravedad, y si alguna originalidad y novedad trajo al panorama del pensamiento filosófico contemporáneo desde este Finisterra de Occidente, se debe principalmente a haber logrado en su teoría y en su práctica la denominada normalidad filosófica, que muestra, una vez más, señalamos, y hoy da ya señales de agotamiento y de impotencia ante los nuevos problemas que lo aquejan. Y hace tiempo que ha agotado a sus grandes figuras, y que ha comenzado a gastar y a dilapidar herencia. Y la repetición infinita de lo mismo no es algo que precisamente atraiga. Así que bienvenidos a la imperfección, a que la filosofía no se resigne a ser filosofía de la filosofía, a ser tan solo una carrera, hacia dónde, me pregunto, o una profesión generalmente muy mal rentada, y al mismo tiempo hacia qué fe, y retome aquella impronta con la cual nació en el otro extremo de Occidente, el otro extremo respecto de nosotros, que era pensar y cambiar lo real. Lo real es el tema de la filosofía, lo que pasa es el tema de la filosofía.
hacer tábano, como quería el bueno de Sócrates, y no calmante. Y sobre todo un pensamiento ejercido con imaginación creativa y con crítica y autocrítica permanente. Esto en beneficio de nuestros pueblos y sus necesidades materiales y espirituales. Porque estamos seguros que con la ayuda de cierta racionalidad, si razona el caballo, se acabó la equitación. Y esto a la corta o a la larga. Pero se va a acabar o se está acabando en gran línea. Cerramos las pantallas para que vos, para que tengas ya mejor vuelvo. señal. Sí, no, yo toqué, había apoyado sobre teclas y por eso me fui en un minutito. Bueno, le decía que si razona el caballo se acabó la equitación, y que esto es posible a la corta, a la larga, que es una lucha. Pero vuelvo levemente atrás, al momento en que hice esa opción. Dussel contó de dónde venía, Folari también extensamente y de una manera realmente harto interesante les contó su proveniencia, sus luchas. Bueno, yo provenía de una universidad pública, de la UBA, que tiene hoy más de 300.000 estudiantes, de manera que es la segunda facultad detrás de la UNAM de América Latina. Y de una facultad de Filosofía y Letras que, como recordaba recién Enrique en la presentación, parió a el capitán de ejército Francisco Romero, que es el que inventó el término normalidad filosófica. O sea, como diría Martí, venimos del vientre de la ballena. Y sin embargo, en esa universidad tenía un amplio y muy actualizado programa de estudios para esa época. Yo no provengo tampoco de la teología, ni de ninguna práctica religiosa concreta, ni institucional, ni confesional. De manera que yo llegaba a la necesidad de esta opción con otros contenidos y tenía otros elementos epistémicos en lo que me había afirmado dentro y fuera del ámbito universitario, porque señalo acá una de las características, sí, que es propia de la Argentina y que no vi en otros lugares. La filosofía nunca estuvo ni está secuestrada por las universidades. No es necesario, hay muchísimas sociedades de filosofía, grupos de filosofía, en todo momento, de manera que no es imprescindible pertenecer a un instituto de filosofía o algo por el estilo. Hay mucha filosofía suelta. Entonces, esto también fue interesante, tener afuera referentes. Yo decía que con estos antecedentes, yo elaboré ciertos materiales epistémicos con los cuales tratar de construir otra cosa. Bueno, les digo que lo primero, la primera gran preocupación cuando iba a meterme en este atolladero de una filosofía latinoamericana era, ¿pero eso existe o no existe? Al mismo tiempo, ¿qué es? Yo quería y reivindico la palabra filosofía, y quienes en el 71 nos juntamos, consideramos que no la vamos a regalar ni a resignar. Las facultades están llenas de cátedras que se llaman Historia del Pensamiento latinoamericano o chileno y latinoamericano, porque algunos creen que las palabras pensamiento es menos que filosofía. Pero no, nosotros no queríamos resignar ni yo la palabra filosofía, ni los debates en torno a sus bondades o carencias, quedarme en eso, en la discusión si existe, no existe, etcétera, etcétera. Son tantas esas diferencias que desde ya, como le dije, acuerdo con todas las objeciones, sino porque un día me comprometí con una manera diferente y traté de arrimar algunas leñitas
a un fuego que se estaba creando. Lo primero que yo me autoimpuse es que si me quiero quedar adentro de la filosofía, debo poder darle un sentido diferente a la palabra universal. La filosofía requiere la universalidad. La filosofía no vive sin ese ámbito. Es una cierta vocación de totalización y trascendencia que la ejercita ella, no es reductible a otras ciencias, artes o letras, pero primero debíamos meternos con la idea de universalidad. Lo primero fue entonces que esta opción no significase un abandono de la episteme filosófica ni de su estrictez y rigurosidad. Por ende, para conservar el término filosofía contra toda tentación de abandonarlo por otro, era menester, como le dije, darle otra forma al término universalidad. Así apareció en mí, allá por el año 71-72, una categoría que es la categoría de lo universal situado. Así llamado para que no se confunda con el universal concreto de Hegel, lo cual en Hegel no es más que un accidente de un contenido universal que se está desarrollando, una idea que está deviniendo absoluto a lo largo del mundo y que termina con su autorreconocimiento en el mundo romano-germánico, donde Hegel decía que se termina la filosofía y se devuelve ciencia, y al mismo tiempo, sin embargo, existía un universal. Y ese universal era uni en el sentido fuerte, uno en torno a lo cual giraba todo. Sobre todo, esta noción de universal concreto, y sobre esta noción de universal para poder superarlo, teníamos que constituir un método que se haga cargo de lo universal situado y de alguna manera lo colocamos en un banco de prueba. Antes de comentarles qué es para nosotros la noción de situación. Yo sometí al banco de prueba, lo primero fue muy irreverentemente y siendo muy joven, al pensamiento de Heidegger, con un libro del año 1977 que se llama Crisis de Europa y Reconstrucción del Hombre. El subtítulo es un estudio sobre el pensamiento de Heidegger. Yo venía con gran ímpetu de Heidegger, los heideggerianos no, que se daban cuenta de por qué lado íbamos, y bueno, los cascotazos primero vinieron de allí. Es un libro que yo quiero mucho y tenía 25 años o 26. El segundo banco de prueba fue probar este método de la lectura situada en un libro sobre la tecnología que apareció en el año 1988 y se llamó Tecnología y Pobreza. Y el subtítulo era La modernización, que estaba de moda entonces, vista en perspectiva latinoamericana. Lo tercero, para los amigos del grupo Hegel, de estudio de Hegel, fue un libro del año 91 que se llamó y se llama América en el pensamiento de Hegel. Fue una ocurrencia que solamente se daba acá, porque de esa fabulosa filosofía de la historia universal que Hegel dictó tantas veces el último año cuando moría víctima de una epidemia, que era la de cólera en 1831 en Berlín, había un cuaderno que estaba de su puño y letra, o sea que nadie puede decir, no, esto es de Gans o es de lo que escucharon los cursos, etcétera, etcétera. En una de sus partes es la geografía. Dentro de la geografía, que para Hegel, como se sabe, es el espíritu fuera de sí, en naturaleza, estaba América. Y yo dije, pero ese es el único lugar donde Hegel habla con nosotros. Entonces me metí con sus 10 páginas. Y ustedes tienen que escuchar cosas como que en América hasta los pájaros cantan mal, que los animales que vinieron de Europa a América se empequeñecieron, en fin, una cantidad de cosas que en general los colegas de acá decían, bueno, pero Hegel es la ciencia de la lógica, la fenomenología del espíritu, esas son tonterías. No, no son tonterías. Y cuando esa parte del libro mío que se dedica al tema de América en el pensamiento de Hegel, hay un capítulo específicamente dedicado a eso, fue traducido al alemán y recibí
una invitación de la Universidad, de la Academia de Ciencias de Berlín Oeste, todavía estaba allí dividido Berlín, para decirla en la misma Universidad de Humboldt. Y estuve en la Universidad de Humboldt en esa hermosa aula, llamada Aula Hegel todavía, donde hablamos de esto y donde encontré una gran receptividad, mucho más que con mis colegas locales que me decían, no, eso de Hegel, ¿cómo lo vamos a...? Son tonterías. No, pues se entusiasmaron allí en Unter den Linden, y esto me llevó a decir, bueno, este banco de prueba sirve para algo. Finalmente, lo cuarto fue ensayar una lectura culturalmente situada en un libro que se llama, porque está ahora en su tercera edición, la de 2011, que es actualizada y se consigue, América Latina en perspectiva. Y el subtítulo es Dramas del pasado, huellas del presente. Está también escrito bajo la idea de una apropiación, una filosofía de la historia latinoamericana, desde el punto de vista del universal situado. La noción de situación era concebida por nosotros como un pro-yecto, y no como un simple estatus, un accidente. Claro desde ya que saltan aquí mismo las nociones de proyecto en Heidegger y en Sartre. Sí, construí con materiales de Occidente, de ese que había estudiado. En cuanto a la noción de lectura, me fue de mucha utilidad la lectura de Foucault y la noción lacaniana de discurso. Dentro de Foucault, la noción de lector y la noción de lectura. Con todas las diferencias del caso, claro, porque se trataba de una reapropiación situada, en tanto materiales epistémicos utilizados para una nueva construcción en ciernes, la filosofía de lo que sería luego la filosofía de la liberación, más otros muchos provenientes de la propia historia y cultura latinoamericana. Esto nos sirvió también para repensar la historia de la filosofía europea occidental desde un relativo exterior, ese extremo occidente. Y entendimos a ese extremo occidente, y en eso mucho me sirvió el psicoanálisis, con el cual yo hice las dos carreras, pero no me dediqué a la clínica, pero con la cual mantengo un diálogo, mis últimos... Extimidad en el psicoanálisis, neologismo que une intimidad con extimidad. Y yo digo, del occidente europeo occidental somos extimios. Es decir, nos pertenece y a su vez es nuestro exterior. La extimidad tiene un ejemplo clave en topología. La banda de Moebius. Tomen ustedes una tirita de papel rectangular, alargada, retorcida de las dos ovalaciones, que se llama precisamente Moebius, banda de Moebius, donde lo interior es exterior y donde lo exterior es interior, según vaya rotando eso. Bueno, esa fue nuestra prehistoria, por así decirlo. Pero sin ella hubiera sido imposible para mí hacer filosofía latinoamericana, excepto o alejada, como quería yo, de todo folclorismo y pintoresquismo. Desde entrada entendí que el marxismo, no se hacía filosofía latinoamericana por aplicarle el marxismo al gaucho en la Pampa Argentina o la fenomenología para entender mejor nuestra subjetividad. Dije, no. No se trata, la palabra latinoamericana lo es el calificativo de una señora universal llamada filosofía latinoamericana. Esto es algo que la filosofía de la normalidad filosófica no toleró ni tolera. En la medida en que nosotros aceptemos un gueto, que es dedicarnos al pensamiento latinoamericano, y es como cuando han hecho con las compañeras mujeres en muchas universidades para que se entretengan el grupo concreto de filosofía del género. En la UBA es así.
era la manera, nosotros le decíamos, no, miren, yo quiero enseñar metafísica, nociología, ética, historia de la filosofía antigua. La cátedra de historia de la filosofía latinoamericana la puede tomar otro, yo soy filósofo. O sea, me pertenece tanto Bolívar, Sarmiento, Andrés Bello, como Nietzsche, Marx, Heidegger, Platón. Para poder entender esto y entender este tipo de lectura, tengo que introducir una segunda categoría que traté de arrimar al fueguito de este movimiento. Esta segunda categoría es la categoría de modernidad consumada. Entiendo que modernidad consumada hace alusión al estado presente del modelo eurocéntrico en su versión europea, como el nombre lo dice. O sea que se trata de una modernidad consumada y no de una post, neo, trans, líquida o sólida modernidad. No hay superación de la modernidad anteponiéndole un prefijo gramatical delante. Decía bien Derrida, no se está fuera de una época de cuyo final puede todavía hablarse. En este sentido, el término modernidad consumada habla de y es síntoma del estado actual de la filosofía europea. Es síntoma de un final que empezó a elaborarse a fines del siglo XIX, y porque los finales no son the end, como en el cine, que se termina la película. Los finales son largos y para que se terminen de consumar. Dicen que los chinos, una de las peores maldiciones es te deseo que vivas en tiempos de un final. Ese final es el final de Europa. De Europa, no de la Europa geográfica, en tanto Europa entendida en tanto un telos universal, como la pensaba Husserl, para la humanidad en su conjunto. En esa magnífica conferencia por sintomática, que es la crisis de la ciencia europea y la fenomenología trascendental, llega a decir Husserl, bueno, si un hindú se piensa a sí mismo, jamás se europeizará. Pero jamás si un europeo se piensa a sí mismo, se hinduizará. ¿Por qué? Dice, y escribía en momentos terribles. Veía él que había creído en el proyecto que estaba allí desesperado, decía, comportémonos como buenos europeos, saquemos los pies de la barbarie y entendamos que nosotros que hemos creado la matemática, que hemos creado la filosofía, no podemos arredarnos ante el infinito que tenemos por delante. Esto nos ayudó mucho, repensada tanto, esta noción husserliana de crisis, la idea heideggeriana de superación de la metafísica, donde Heidegger dice claramente, la metafísica, cuando hablamos de olvido del ser o olvido de la metafísica, no es un paraguas que se olvidó el profesor de filosofía cuando terminó la clase. Dice, la metafísica es un complejo cultural, Platón, Hegel, para él, para nosotros avanzar un poquitito más, donde dice en ese artículo muy interesante, Superación de la Metafísica, mientras la metafísica pasa, ella misma es pasada. O sea, que la superación de la metafísica no provino de afuera de ella, es la propia metafísica la que llega a un anudamiento y requiere su exterior. También nos subió mucho la rica idea de final en Hegel, pensado como Aufleben y no como simple cierre. O sea, nos encontrábamos con una cultura filosófica que se hallaba consumada. Y a la consumación, a la realización en suma de algo, ahí está la palabra consumar, solo puede ser su decadencia. Esa decadencia es larga, es extensa, pero como decía Nietzsche en el prólogo, creo, del Zaratustra, ya por 1988, decía, hablo para lo que va a venir, para lo que no tiene más remedio que venir. Hablo sobre el nihilismo. Y se equivocarán mucho
quienes crean que se va a tratar de la irrupción de la nada. No, va a ser mucho más seria que eso. Por eso dice: lo que diga ahora es intempestivo. 1888, 1988. Fines del siglo XX. Lo anunciador del fuego. El problema no consiste en hacer progresar la historia, sino en pararla, yendo a esa hermosa figura del ángel de Silesia, ¿no? Ese final que Hegel nos presenta como un esplendor era al mismo tiempo el comienzo de su decadencia. Hegel alegremente terminaba sus cursos de historia de la filosofía casi siempre con el mismo párrafo, cito de memoria: hasta acá ha llegado el espíritu del mundo, todo se ha perdido, todo se ha conservado, nada se ha perdido, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Solo me resta desearles una vida buena y feliz. 1831, mitad del del antesiglo pasado en Europa. Solo que de pronto vinieron una cantidad de constituir lo que mucho más tarde un Foucault o un Ricoeur van a agrupar como escuela de la sospecha. Aparecen unos cuantos chicos muy pesados y fuertes. Me acuerdo subiendo esa escalera que lleva a dar al aula hegeliana en el comienzo de ese gran hall de la Universidad de Humboldt, está la tesis 11 de Marx, que es muy significativa verlo mientras uno va subiendo al aula de Hegel, que dice: los filósofos han hasta ahora interpretado el mundo, llegó la hora de cambiarlo. Bueno, se trata de un humus que se va generando cada vez más a medida que nos acercamos a fines del 19 y comienzo del 20. Primero tenida de anti-hegelianismo a la metafísica consumada, que iniciaron pensadores como Nietzsche, como Kierkegaard, como Freud, y que prosiguen luego con agudeza Rosenweiss y una serie de pensadores judíos olvidados, Cohen, por ejemplo. La escuela de Frankfurt, especialmente las críticas despiadadas de Horkheimer y Adorno a la racionalidad instrumental, y hecha desde adentro de esa propia racionalidad. No fue un insolente filósofo de la liberación latinoamericana el que le dijo: mire, me parece que con esta no va más. Nos parece también muy interesante en la misma escuela la idea de Marcuse de sociedad represiva, que luego va a ser una excelente lectura por la época, 60 y pico, del malestar de la fructura de Freud, hablando de represión originaria y represión sobrante, y analizando las represiones sobrantes que crean ya un malestar cada vez más intolerable. Y finalmente está esa otra escuela de Frankfurt, esa figura enigmática que es Benjamin y su crítica despiadada a la noción iluminista de progreso, junto a la necesidad, dice él, de una racionalidad anamnética, una racionalidad que vuelva a tener memoria, que recupere aquello de que si la historia, eso lo dice Notolito Nebbia, un rockero argentino, ¿no? En una de sus canciones dice: si la historia la escriben lo que ganan, eso debe ser que hay otra historia. Quien quiere oír, que oiga. Empezamos a tratar de escuchar esa otra historia. Toda esa enorme labor intelectual de aquella racionalidad europeo moderna, hecha desde y contra sí mismo, fue para nosotros un excelente pórtico para llegar a donde queríamos ir, al traspaso de eso hacia un otro comienzo, hacia una otra experiencia filosófica y política que me empujara afuera de ese círculo cerrado. Pero antes fue también necesario descubrir que eso se consumaba, y esto es la otra cara importantísima, no solo como metafísica de la subjetividad, la metafísica de un ego, como muy bien la ha descrito en su momento Dussel, ¿no? Ese ego cogito, pero que era también la consumación del capitalismo, que la figura final
de la metafísica consumada es también consumación del discurso capitalista, porque se equivocará largamente quien crea que es solamente un sistema económico. Lo había visto pioneramente Marx, ¿cómo olvidarlo?, con su crítica radical a la filosofía del idealismo alemán. Eso eran materiales preparatorios que venían como anillo al dedo. Lo había visto también muy bien Lacan, al entender al capitalismo precisamente como discurso, y al hablar del discurso capitalista como una variante del discurso del amo, en su teoría de los 4 discursos. Y al establecer al capitalismo también con algo clave en nuestros días, y que él lo piensa en los 70, dice, el capitalismo es un plus de goce, o sea, no de deseo, el capitalismo es un plus de goce. Relaborando él un excelente párrafo del Capital de Marx, que ustedes se deben acordar, donde Marx muestra una especie de soliloquio del capitalista consigo. ¿Para qué voy a seguir teniendo una fábrica? Yo pongo allí todo mi capital, y mejor que la cierre, que ponga eso en la bolsa y gane dinero, porque después de todo gano allí muy poco. Pero dice, de pronto el capitalista descubre la diferencia entre lo que vale los elementos brutos para hacer lo que más tarde será una mercancía y lo que vale la mercancía en el mercado. Dice Marx en ese párrafo tan lindo, el capitalista entonces esboza una sonrisa. Lacan analiza muy bien esa sonrisa capitalista como esa de plus de goce, lo que llamará a este plus de goce que de no cortarse inevitablemente lleva a la muerte. La finalidad última del capitalista, cuando no tenga, por eso da mucha risa escuchar, bueno, un capitalismo con rostro humano, y ahí donde se agotó el hombre, la modernidad, no sé cuánto puede seguir hablando de eso, se agota también, o hablar de, bueno, no hay un capitalismo renano, que en realidad se puede medir. El discurso capitalista, el goce capitalista quiere todo, de manera que si no se produce un corte en términos psicoanalíticos, si no acepta la castración, el capitalismo es autofágico. El problema es que nos lleva puestos. Si analizan lo que está pasando, es para ocuparse. Bueno, y es aquí donde empecé a advertir a tiempo que a todo ese complejo cerrado había que soltarle rápidamente la mano, o me daba al mismo hundimiento y me transformaba en un estudioso de todo eso, esperando la beca de AD que nos lleve a Alemania a estudiar a Kant, y Kant se aburren enormemente con nosotros. Las pocas veces que estuve varias veces que hablé con ellos, les encanta hablar de otra cosa. ¿Qué le vamos a enseñar nosotros? ¿Vamos a descubrir eso? No. Para que haya diálogo es necesario que seamos otros. Bueno, es necesario consumar, a lo vez, que esa consumación signifique un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo, para no ser provinciano, debía ser un comienzo que ocurra a los 2 lados del Atlántico. Por eso lo primero que hace la filosofía de la liberación, una vez de tratar de establecer sus principios generales, por supuesto, en algunos casos generalmente forzados por la política interna y los permanentes golpes y genocidios latinoamericanos, fue cargarse a ese diálogo más allá del Atlántico Sur. Y se encontró con algo, y hoy nos seguimos encontrando con una Europa que es mucho menos soberbia de sus logros y mucho más disponible para el diálogo. Yo lo vengo sosteniendo con cierto éxito con un sector de la filosofía española contemporánea. Pienso en un Reyes Duque, en un Félix Duque, en un Reyes Mate, en un Félix Duque, en un José María Ripalda, y en un sector muy receptivo de la filosofía española actual.
Cuando lo conozco a Reyes es porque estábamos juntos en un congreso, no nos conocíamos, en Bilbao, si era por el centenario de Descartes. Y era aburridísimo, la verdad que era una cosa bastante aburrida. Salimos afuera, empezamos a charlar de otra cosa, y en un momento me acerca un libro. El libro se llamaba La razón de los vencidos. Dije, ¿esto lo escribiste vos? Sí, le digo, bueno, cuando llegue a Madrid me pongo a leerlo, yo iba a estar un mes más en Madrid y hablamos. Y hablamos. Empezamos un diálogo que tuvo 2 capítulos de ambos lados del Atlántico. Uno se llamó Pensar después del Holocausto. El Instituto de Filosofía del CSIC español se proponía rehacer la pregunta, esa pregunta dramática de Adorno después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y luego tuvimos un largo programa juntos que se llamó Pensar en Español. Y en ambos casos la razón anamnética, que ellos estaban trabajando de Benjamin y de pensadores judíos olvidados, empezó a dialogar con la filosofía de la liberación. Más aún en este cincuentenario que vamos a tener el año que viene, vamos a tratar de empezar a retomar ese diálogo con Reyes. Se lo ha pedido. Ustedes lo tuvieron hace poco en uno de los Zoom, porque yo lo presencié y con mucho gusto acá. Pero esa figura y la de Duque y la de Ripalda, ténganla en cuenta, están abiertos a dialogar. Están también, como muestran los diálogos de Dussel, con Fernet Betancourt, con Ab, Levinas, y los que refirió él mismo hace 15 días aquí. Y están los diálogos que Juan Carlos Escanone mantuvo con europeos y con intra-latinoamericanos dentro de América Latina, tanto en filosofía como en teología del pueblo, que fueron las 2 cosas, siendo uno de sus creadores de la Argentina. Por lo demás, el propio Papa Francisco lo tuvo como maestrillo de teología y es un referente citado en numerosas oportunidades. Si mal no me equivoco, la única cita de un filósofo y teólogo argentino en una encíclica papal a pie de página está dedicada a nuestro cachito, a Juan Carlos Escanone, que tanto queremos. El propio Papa tuvo por maestro y referente a él, es decir, que la filosofía de la liberación no se quedó encerrada en sí misma, sino que participó y participa activamente con varios protagonismos y debates y escuelas de filosofía contemporánea. Tampoco le fue del todo mal a nuestro concepto de pueblo, que muchas veces ha sido presentado como antagónico de ciertas escuelas de filosofía europea, especialmente de los marxismos. Y no lo es la obra de Laclau, por ejemplo, y de Emile Secuda sobre los populismos, es una de las tantas pruebas de ello. Y esto porque se trata de una noción viva y no sustancial, que contiene en sí y apela a las nociones de clase e individuo todas las veces que lo considere necesario, y redefinidas sí en situación latinoamericana, porque nos pasó en esa lectura lo que tuvieron que soportar los dirigentes y pensadores marxistas de los países coloniales, a lo que mucho le costó que sus compañeros europeos entendiesen que de pronto tenían que hablar de pueblo, y que la contradicción principal que tenían era con el imperialismo. Pongo como ejemplo lo mucho que sufrió Ho Chi Minh y Mao Zedong y sus debates en el terreno de la internacional comunista. Además, hay ya crecido un excelente marxismo latinoamericano que comienza desde sus clásicos, Mariate y Arguedas, y se va enriqueciendo a lo largo de toda su historia hasta llegar hoy a muy revitalizadoras lecturas del pensamiento de Gramsci, las recordaba Folari la vez pasada, con el cual dialogaron con gran beneficio mutuo grandes países y grandes pensadores de América Latina. Y lo seguimos haciendo nosotros mismos. Bueno, yo para redondear y decir que hablo, les conté de dónde venía.
de aportar a ese diálogo. Lo más importante está que esta generación está cerrando un ciclo que es vital. No nos vamos a jubilar ni a retirar. Pero hay algunos desafíos del presente para un pensamiento de la liberación que yo quisiera presentarle ante ustedes, que son los que a lo mejor por edad y por interés la van continuando. Vamos a señalar solo algunos, que son aquellos que se derivan específicamente de los puntos anteriores que yo traté de desarrollar a ustedes, ¿no? Pero por cierto, se trata de una agenda que puede y debe ser completada grupalmente, a partir de la creciente importancia de ese ámbito planetario y de todo lo que allí se juega. Lo segundo que se impone es actualizar nuestra topología intelectual y política como filósofo de la liberación. Esto es trazar el mapa de la situación presente, utilizando nuestro propio plexo categorial, pero hay que ver, y en esto tendrán mucho que ver las nuevas generaciones de filosofía o pensamiento de la liberación, que no tiene por qué tener solo este nombre, que es ver cómo cursa hoy la situación de dependencia, del concepto del proceso de liberación, es decir, a los pueblos y a las nacionalidades. ¿Qué pasa con nuestras respectivas organizaciones estatales y su marco regional y mundial? ¿Cuál es el estado de nuestros movimientos políticos y sociales? ¿Y qué grado de consistencia y estabilidad tienen los frentes nacionales, populares y regionales en función de este proceso liberador? Metodológicamente hablando, es muy útil y práctico intentar un esbozo de esta nueva cartografía. Su presente simbólicamente es intelectual y político, y diferente del de los 70 cuando nosotros comenzamos. Lo tercero será que la filosofía de la liberación no deje de participar activamente de la agenda global. El pensamiento latinoamericano de la liberación, como dije, nunca se autoconcibió como un localismo o un folclorismo. Esto lo distinguió además de otros intentos continentales que lo precedieron. Por eso mismo, redefiniendo la idea de universalidad abstracta por la de una universalidad situada, no renunció nunca a ese horizonte ecuménico y participó siempre de los debates comunes, aportando y nutriéndose de ellos. Es lógico que hoy lo continúe haciendo, sobre todo a partir de la creciente importancia que va tomando este ámbito planetario y las graves cuestiones que están hoy en juego. También como simple muestra de debates mundiales en curso, sobre los cuales es importante ensayar una perspectiva de la liberación, les voy a señalar sumariamente, enunciado como títulos nada más, 10 puntos que nosotros consideramos que son claves porque hay vacancia en la filosofía de la liberación, porque no hay todavía suficiente saber acumulado con ellos, y que es una incitación a que sobre estos temas, y no sobre los autores de la filosofía latinoamericana, que pueden o no hacerla, pero zapatero a tus zapatos. Y me parece que hay 10 temas en los que hay vacante y necesidad de seguir. El primero es el problema de la técnica y sus impactos sobre el conjunto de la civilización contemporánea. El segundo es la crisis del paradigma capitalista y sus consecuencias políticas y sociales. El tercero es las nuevas subjetividades y parentalidades y géneros que van apareciendo en la sociedad global. Es necesario tener los oídos bien abiertos y sin prejuicio hacia todo esto. Lo cuarto, la presencia de lo sagrado y de las religiones en las culturas contemporáneas, aun cuando intenta codiárselo afuera. Lo quinto es el mundo del trabajo y el lugar de la clase trabajadora en los actuales procesos de liberación y las resistencias de los trabajadores organizados a las lógicas del mercado. Lo sexto es cultura y educación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? Condiciones actuales para una pedagogía de la liberación. Esto es clave.
por la función que cumple, ideológica, que cumple el sistema educativo. Y solo es posible aquello de que si razona el caballo se acabó la equitación, con una escuela que sea capaz de ser liberadora. Los séptimos los llamé la política en su laberinto, de la administración, política y gobernar. Lo octavo es habitar la tierra, el arraigo, pensar que es hoy habitar, el arraigo humano en medio de la virtualización y la fragmentación del tiempo y del espacio, casas y ciudades en la aldea global, pensamientos alternativos para habitar. Noveno, arte y poesía, la cantera siempre oculta de la expresión humana. Lo estético y la liberación van de la mano. Nuestros pueblos necesitan poetas, necesitan música, necesitan cine, necesitan creadores, de manera que así hay una cantera que no debe ser descuidada. Lo décimo y último es el mundo del derecho y de la justicia, que por supuesto son dos cosas diferentes. Pero hay una gran vacancia, me la hacía notar no hace mucho Enrique del Percio, hay una gran vacancia entre diálogo entre filosofía y no filosofía del derecho, filosofía y el mundo del derecho y de la justicia. Ver las realidades vigentes que hay en ese mundo y las asignaturas que tenemos pendientes. Esto es, amigos y amigas, lo que yo quería transmitirles hasta ahora. Es decir, he tratado, dando por sentado que ustedes conocen ya lo fundamental de esto, plantearles lo que nosotros vemos, de dónde venimos y al mismo tiempo cómo vemos nosotros hacia dónde vamos. Así que, amiga de Tierra Maorí, tiene usted la palabra, entiendo. Aquí está, Tome aquí silencio. estoy. Bravo. Bueno, este ha sido un banquete. 1.000.000 de gracias. Creo que hemos tenido la oportunidad de escuchar una síntesis magnífica, no solo de algunos de los principios unificantes y fundantes de la filosofía de la liberación, sino que también he anotado todas las tareas que nos quedan por hacer, ¿no? Y la enumeración de las 3 tareas, de las 10 tareas, aquí, lo que está vacante, lo que falta por hacer, me parece que va en total sintonía con todo el proceso que estamos viviendo, todos los vacíos que estamos viendo en nuestra sociedad. Me genera un tremendo jolgorio el lugar que se le da al arte, a lo estético en general y su íntima relación con lo ético y con los procesos. Es decir, que no es posible avanzar en los procesos si no aunamos todos los saberes. Este recorrido transdisciplinario, de los distintos lenguajes, es una necesidad profunda porque de alguna manera estamos viviendo en una sociedad que en este momento construye su poderío y su control sobre la población en la confusión. No necesariamente en lo demagógico, sino sobre todo en generar una confusión, una niebla en el pensamiento que nos inhibe de alguna manera entender los procesos, comprender cómo estos están unidos unos con otros, y en ese sentido me parece también fantástico la clarificación de la universalidad del pensamiento filosófico, pero situados en nuestras contingencias, en nuestras realidades nacionales y en las problemáticas que estamos viendo actualmente. Yo no sé si Enrique quiere decir algo para concluir, digamos, desde tu conocimiento tan profundo sobre la obra de Mario, si te gustaría redondear algo antes de que pasemos al debate, que yo debo moderar. Entonces, antes de pasarte la palabra, Enrique, quisiera simplemente decir a los amigos, los colegas que están acá, que pueden escribir su pregunta o simplemente poner en la casillita de la discusión que quieren hacer una pregunta. Entonces abren su micrófono y la plantean directamente, por favor, o me la escriben y yo la leo para todos. Adelante, Enrique, por favor.
No, Valesca, bueno, muchísimas gracias, pero simplemente quisiera al revés, desaparecer para escuchar a los amigos. Yo tengo la enorme suerte de tenerlo a Mario, además, a 3 cuadras de mi casa, así que sería muy egoísta de mi parte hacerle perder tiempo a los compañeros y a las compañeras que seguramente tendrán muchas cosas para plantear aquí. Bueno, hasta ahora no tengo preguntas en el chat, pero si alguien quiere hacer una pregunta, puede encender su micrófono, por favor, y Pablo comenzar a Guadarrama hablar. había pedido turno. ¿Perdón? Pablo Guadarrama había pedido turno en el chat. Ok, Ana perfecto, no lo vi. Adelante. Gracias, Alex. Ferrari después de Pablo. Ok. Bueno, ante todo quiero saludar a Mario y bueno, felicitarlo por su brillante intervención, que me ha motivado pues, varias interrogantes. No quiere decir que se le dé respuesta a todas y cada una, pero en primer lugar, con relación al término filosofía de la liberación, bueno, yo no dudo que es una corriente valiosísima de la producción filosófica latinoamericana. De que sea una escuela, como le pregunté el otro día a Enrique, tengo mis dudas, ¿no? Me gustaría saber si Mario considera que es una escuela propiamente filosófica o es una corriente de pensamiento heterogéneo en América Latina, y además que independientemente de que en Argentina tuvo un protagonismo a partir de los años 70, ¿acaso no se puede considerar que en la producción filosófica latinoamericana anterior no hay gérmenes también de ese proceso de emancipación, de búsqueda desalienadora, de enfrentamiento contrahegemónico en la producción filosófica latinoamericana? Yo recuerdo que cuando en el año 89 con el amigo Horacio Ceruti se nos ocurrió hacer un encuentro entre teología de la liberación y filosofía de la liberación allá en Ciudad Juárez, que invitamos a Escanone y fue, bueno, Dussel, ¿no? Le enseñé una conferencia que dio José Vasconcelos en la Universidad de La Habana en 1925, que decía Vasconcelos, América Latina necesita una filosofía de la liberación. Bueno, nos sorprendimos todos, ¿no? Porque había esa preocupación. Antonio Labriola decía en el siglo XIX que el marxismo era una filosofía de la liberación. Pero bueno, más allá del término filosofía de la liberación, la otra pregunta que me surge es la siguiente. Yo no creo que Marx tenga toda la razón con eso de decir que los filósofos se han dedicado solamente a transformar. Yo creo que en la historia de la filosofía universal siempre los filósofos se han dedicado también no solamente a interpretar, sino a transformar. Y yo le preguntaría a Mario, bueno, ¿y acaso en la vida filosófica latinoamericana no hemos tenido también esos filósofos orgánicos, auténticos, que han querido también transformar las circunstancias, ¿no?, latinoamericanas? Y la última pregunta, tú hablabas de que en Europa hay una modernidad consumada. Yo coincido con eso, pero es que tendremos en América Latina una modernidad pospuesta o traspuesta, o como algunos han querido, o en realidad hemos tenido una modernidad malograda. Esa es la realidad y todavía por construir. Bueno, son muchas cosas juntos, Pablo, y contigo venimos discutiendo ya desde 1987. Así que sobre la base de que no nos vamos a poner nunca de acuerdo, vayamos a algunas pequeñas cuestiones. A vos no te gusta la filosofía de la liberación y has explicado que es un populismo y que peor aún no mencioné, me estoy cuidando de no mencionar, y mucho menos en Chile, alguna palabra que tenga que ver con la política argentina porque vamos presos. Esa no la nombro. Pero sí, Pablo, hay antecedentes de la filosofía latinoamericana antes de la filosofía de la liberación. Yo estoy escribiendo en este mismo momento un artículo que es un ensayo que estoy dando vuelta, que tuvo que ver con un encuentro que se le ocurrieron hacer a los frailes dominicos, nada menos que a ellos en el monasterio de Ávila, en el año 2008 creo que era. Ellos querían recordar los 500 años de la venida a América. Y es cierto, fue la primera orden que vino. La cruz y la espada vinieron juntas en eso. Mira cómo te estoy concediendo, Pablo, llevándote agua para tu vino.
Pero también nació con ellos. Si a mí me dicen cuáles son, ¿qué nos pasó en esa vez? Resulta que los dominicos, en un gesto también de generosidad, entre comillas absoluta, nos dijo: nosotros nos callamos la boca, háganos ustedes las preguntas del nuevo mundo al viejo mundo. Yo cuando estaba preparando eso, entré, porque ahí iba a vivir en el monasterio de Ávila, y ellos tienen una placa con las preguntas hechas. Ahí nace para mí un pensamiento de la liberación de raíz propia, y en ellos mismos la contradicción que tenían. La Navidad de 1514, los dominicos, que no eran tontos, juntaron a toda la élite que había española, entre ellas al gobernante de la Española, que era el hermano de, junto con todo lo mejor que había allí, y un frailecito, Antón de Montesinos, subió ahí, y cuando lo tenía a todos juntos le dice, como antecedente: ya sé que soy una voz que clama en el desierto, citando la Biblia, pero les voy a preguntar una cosa: ¿con qué derecho tienen ustedes a los indios americanos en esa situación? ¿Por qué hacen tal cosa? ¿Por qué hacen tal otra? La cuestión fue muy difícil hasta que la última pregunta preanuncia algo que es dramático, que solo se puede preguntar en medio de la barbarie. Y dijo: es que no son hombres. O sea, allí un europeo reconoce que a los latinoamericanos, a diferencia de los africanos y de los orientales, Europa y Oriente y África no eran novedades absolutas para Europa. Habían llegado ellos en el Imperio Romano hasta la India, traficaban con Oriente, y no eran novedad. El problema tampoco era una novedad, no todo África, pero el África conocida, y estaba enfrente de ellos. ¿Qué es el mar Mediterráneo sino un gran lago con dos pincitas en la punta, Gibraltar en una y los Dardanelos en otra, que se navega con 2 días de navegación adentro, y con mucho tiempo ni siquiera tenían carabela, con la vela fija lo navegaban. De manera que llegaban y sabían que había del otro lado. La novedad absoluta vinieron cuando nosotros aparecemos al mundo, en 1492. En ese momento, estos tipos se dieron vuelta, y nosotros y los chilenos estamos sentados muy abajo, venían buscando dónde doblar. La primera vez se equivocaron y entraron en una gran desembocadura que llamaron el Mar Dulce, era el Río de la Plata. Se equivocaron y nos pusieron un nombre, nos llamaron por lo que no hay: Argentina, Argentum, Plata. Después se dio cuenta uno de ellos que ahí no se doblaba, que ahí se llegaba a otro lugar, por ríos interiores, y siguieron, hasta que encontraron el pasaje Drey-Magallanes. Volvieron, dieron la primera vuelta al mundo, y, mamita mía, Europa empieza a ser transformada por eso que traemos. De manera que hay una larguísima historia. Tú has mencionado, Pablo, a Vasconcelos, cómo olvidar a Mariate y a Arguedas, a una cantidad de pensadores donde hay toda una tradición de vocación de emancipación, de libertad, por supuesto. Lo que nosotros hicimos es apenas agregarle un granito en diálogo con algo que se resiste más que lo otro, reconocémelo, que es la filosofía. En ciencias sociales no hay tanto problema con la cuestión de la universalidad, pero al menos en la universidad que yo estudié era muy difícil decirle: ¿filosofía qué? ¿Filosofía argentina o latinoamericana? Sí, claro, es el estudio de la filosofía entre nosotros. No, yo le digo otra cosa, profesor. Bueno, uno la pagaba caro. Hay antecedentes, hay consecuentes. Creo que no constituimos una escuela. Yo también me quedé cuando decía Enrique, pero él lo sabe muy bien en la aclaración, una escuela en el sentido europeo moderna o tradicional del término.
el hegelianismo es una escuela, como puede ser en Europa una escuela. Pero Europa tuvo lo más parecido a la forma de una escuela en un año terrible para Grecia, en el final de la polis, cuando estaba derrumbada y la polis estaba por dar el salto a ser cosmópolis, a pasar de Grecia a Roma. Y son las escuelas de la helenística, la filosofía. Ya Platón, Aristóteles, los grandes no enseñaban. Lo que quedaba era el jardín de Estoa, en un costado de la Acrópolis, que si uno va ahí está marcado, y eran un grupo de discípulos que se juntaban en torno a un maestro, eran los cínicos, los estoicos, los epicúreos, los pitagóricos, tipos que trataban de crear algo, de hacer algo en medio del desastre. En ese sentido, para nosotros sí se constituyó una escuela, que es una actitud filosófica, una actitud que tiene curiosidad y que quiere transformar el mundo. Reconozcámosle, la propia filosofía occidental tuvo en todo momento su contracara. Cuando Lacan juega con la pareja Kant-Sade, es genial. Mientras Kant escribía la crítica a la razón pura, el otro escribía la filosofía en el tocador. Y que eran menos europeos. Y la contrapartida, y Marx es un grano. Bien morocho, como recordaba yo en un trabajo que escribí para El Nacimiento, bien morochito. Lo conocen los que han visto alguna litografía de épocas. O sea, Pablo, que tenemos que seguir discutiendo. Pero démosle la palabra a algún otro para que pueda seguir, si te parece. De acuerdo, gracias, Mario. Gracias. Le recuerdo a nuestra querida audiencia que vamos a terminar en 17 minutos porque nuestro ponente estelar tiene otros compromisos. Tenemos 3 preguntas en este momento, así que si podemos dividir el tiempo en el tiempo que nos queda, ¿no? La primera pregunta para Ana Zagari, por favor. Muchas gracias, Valesca. Gracias, Mario. Nos conocemos también desde hace mucho y me gustaría preguntarte muy concisamente, he anotado muchas cosas, pero dado el tiempo, esa especie de propuesta de decálogo que has enumerado al final de tu exposición, si no te parece que tiene que ver con lo que vos estás postulando desde hace un tiempo, además de llamar filosofía de la liberación, pasar también a reconocer un paradigma de la liberación, dado que en las ciencias sociales, en las artes, en las danzas, hasta diría yo, en los sentires, hay paradigmas, ¿no? Y sin resignar nosotros, los que provenimos del campo de la filosofía, yo lo digo en un texto sobre Rodolfo Kusch, no resignar esa palabra, pero me gustaría que vos explicaras un poquito cuando hablas de paradigma de la liberación. Gracias. Muy brevemente, la palabra paradigma viene de la astronomía. El paradigma es precisamente un núcleo duro y un cinturón heurístico. Dice muy bien Kuhn. Existe un paradigma, se mantiene en pie mientras haya un núcleo duro que defienda eso. En el caso de la astronomía, de dónde viene era la ocupación de la Tierra. ¿Qué lugar ocupa la Tierra en el conjunto del sistema solar? Bueno, cuando de pronto Ptolomeo dice lo que dice, cuando Galileo dice lo que dice, cae el núcleo duro. En este sentido, el paradigma de la liberación es mucho más amplio que la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación es simplemente un intento, no de monopolizar la liberación, sino es una discusión en nuestro propio terreno, el de los filósofos. Pero hoy existe una pedagogía de la liberación, una estética de liberación, un cine de liberación. De manera que nosotros vamos a tratar de recordar este cincuentenario como un cincuentenario donde este pensamiento, yo creo que por ejemplo la filosofía intercultural,
Ustedes van a hablar, van a tener el cierre con Alcira Bonilla el jueves que viene, es una de las principales representantes. Y la filosofía intercultural es una filosofía que responde al paradigma de la liberación. Forné Betancourt lo decía expresamente, uno de sus creadores. Es decir, la liberación es un paradigma, un núcleo duro. Lo que nosotros tenemos que construir en torno a ese núcleo duro es ese cinturón heurístico que lo lleve a diferentes lugares. Las filosofías emancipadoras, los diálogos postcoloniales, las actitudes, está surgiendo, digamos, una cantidad de cosas que pueden incluso no llamarse de la liberación. Pero yo creo que sí, solo sintetizo diciendo, la filosofía de la liberación es cómo algunos filósofos accedemos a ese paradigma. Después, ese paradigma no es propiedad nuestra. Gracias. Ok, cumpliendo con mi labor, le correspondería entonces plantear su pregunta a Alejandro Medici. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Enrique, y a Valesca y todos los compañeros y compañeras por este goce de estos encuentros. Yo voy a ser brevísimo para no comer tiempo, y en parte Mario adelantó parte de lo que yo le iba a preguntar en su respuesta de recién. Yo tengo la idea de que el núcleo fundador de la filosofía de la liberación, y usted mismo, Mario, adelantan muchos de los temas que después van a aparecer en el giro descolonizador de las ciencias sociales y en la filosofía intercultural. Entonces yo quería preguntarle si usted ve esos puentes y cómo los ve desde su propia obra o de la obra de sus contemporáneos en la fundación del movimiento de filosofía de la liberación. Sí, coincido contigo, Alejandro. De paso digo que Alejandro, que visita y expone en Asofil, en nuestra asociación, muchas veces, forma parte de un grupo de abogados, no de abogados, de hombres de derecho, con los cuales tenemos un diálogo, tenemos que iniciar un diálogo. Hay un gran grupo de arquitectos con los cuales llevamos adelante un diálogo. El otro día contábamos con Ana y alguien más, digo, che, me parece que los filósofos profesionales son minorías ya. En este sentido, bienvenido sea. La filosofía es de la liberación o cualquier pensamiento emancipador se lleva hoy de manera interdisciplinar. O como, usando un término que acuñó en su momento Enrique, indisciplinar. O sea, trata de trascender esas disciplinas. De paso digo que Enrique ha aportado a esta filosofía una categoría interesante que es revitalizar la idea de fraternidad y repensarla. Es muy interesante su libro sobre ese tema, de manera que van surgiendo cosas. El mundo del derecho, yo he asistido ya a una sesión sobre derecho crítico, como lo llaman ustedes, Alejandro, a un grupo que está conversando, y me di cuenta que eso está lleno de diálogo con la liberación. Así que creo que sí, creo que las cosas, gracias a Dios, se nos han ido de la mano, porque además creo que solamente allá en el comienzo creíamos que la teníamos. No, en esto tenía razón el gran Sartre cuando dice, el problema de la historia no es que nosotros no la hagamos, sino que la hacen también otros. Bueno, bienvenidos sean a eso. Insisto, hay una cantidad de escuelas que hoy bien podrían ubicarse en ese paradigma. Nosotros, desde ya digo, nosotros en nuestro centenario del nacimiento, nada más de esto, pues los estamos convocando. Sí, Vanessa. Ok, muy bien. La última pregunta que ha llegado es de Leandro y la voy a leer. Dice, en relación a la crisis del paradigma del capitalismo, ¿qué piensa de la relación del peronismo con filosofía de la liberación como proyecto de futuro? No. Él me quiere que yo hable de una palabra que es maldita. Ojo, no se confundan, yo soy peronista. O sea, no lo oculto. No vengo de la sacristía, dije,
no vengo de ninguna universidad privada, estudié a Marx desde tempranito, me lo ponían delante y me parece un honor. Y lo otro es que yo soy peronista, pero esto exhorta a que empecemos. Bueno, pero hay tanto que se dicen peronistas. ¿Usted de qué peronismo es? ¿De derecha, de izquierda, de centro? Mire, el otro día, no el otro día, leí, hace 3 o 4 años publicó Alain Rouquier, que es uno de los quizás franceses mejor latinoamericanista que nos conoce, ¿eh? Publicó un libro raro, bajo el título El siglo de Perón. Vino, y uno cuando va a leer el libro habla de otras cosas, pero dice, mire, yo en el debate contemporáneo me di cuenta, después de estar muchos años, vino muchas veces a la Argentina, trabajó en estos repositorios bibliográficos, fue también a Chile, y se ha llegado a una conclusión, que existe el fascismo, el marxismo, el liberalismo y el neoliberalismo, los populismos, y una cosa que los argentinos llaman peronismo. Dice, lo único que le estoy prestando atención es porque muchas de esas categorías las empiezo a ver reproducidas en movimientos contestatarios europeos. Yo pienso que la filosofía de la liberación no es una filosofía peronista. Es decir, otra de las trampas para hacer este antifrancisquismo es decir, ahí están los argentinos, me le pusieron otro peronista ahí. No, no es un papa peronista. El peronismo es una práctica política y algunos de nosotros hemos hecho permanentemente la necesidad de un doble ejercicio. El ejercicio de la militancia política y el ejercicio de la filosofía. Yo siempre recuerdo, y con esto redondeo la pregunta, que la primera vez que caí preso fue por una volanteada en el mes de octubre, que es muy especial, este sábado es 17 de octubre, para los peronistas es muy importante, esa fecha se llama Día de la Lealtad. Solo un aviso, somos tan traidores que no es casual. Un día me dice el gran José María Castellera de Dios, me dice, ¿usted pensó que el día más importante nuestro, porque era un peronista de la época de Perón, que lo conocía, dice, que lo tengamos que llamar el Día de la Lealtad? Claro, porque no hay movimiento que esté más lleno de traidores que esto. Por lo tanto, la lealtad es dificilísima. Además, los peronistas son tipos rebeldes. Bueno, yo me hice la promesa de militar y estudiar. Me acuerdo que la primera vez que caí preso fue en el 68, 67, una volanteada. No era todavía la dictadura del 76, pero era pesada. Yo llevaba en la mochila, además de piedras para poder tirar y salir corriendo, un acto relámpago en una esquina, llevaba el segundo tomo de la traducción de la Crítica de la Razón Pura de Kant por García Morente. Porque me pensaba después en un barcito sentarme porque tenía examen de moderna. Y el cana o el policía me dice, ¿y vos qué hacés con esto? Le digo, no, le digo, yo estudio filosofía. Dice, pero si puede, le digo, no me lo tire. Le digo, porque la traducción es muy difícil. Dice, bueno, tómatela, pibe. Tómatela. Y no joremos más en la calle, porque no se puede. O sea, que si ponemos el peronismo de por medio se complica todo. Algunos dicen que inventamos 3 cosas. El dulce de leche, que no sé si es cierto. La virome es cierto. El creador de la virome es argentino. Y lo tercero es el peronismo, que es esa cosa rara que la toman o la dejan y que la pueden tomar y dejar en parte, en lo que sea. Pero Koch la llamaba muy bien, el hecho maldito de la política argentina. Tiene 70 años y hoy está gobernando nuestro país. El pueblo... Tenemos, perdón. El voto nos vota. Adelante. Sí, tenemos la 7 última minutos. pregunta. Adelante. Exacto, la última pregunta que alcanzamos es de Alex, uno de nuestros anfitriones. Hola Mario, bueno, agradecerte primero que nada Adelante. la conferencia. Aprovecho de agradecer a Valesca y a Enrique por el respaldo de hoy día. Bueno, agradezco también toda siempre tu disposición al diálogo. Tuve la suerte de acudir a algunos encuentros ahí cerca de la estación del 11, ¿no? En Buenos Aires, donde siempre hay una puerta abierta
para discutir estos asuntos de la filosofía de la liberación, ¿no? Mi pregunta es un poco reinsistente con lo de Pablo, pero no solo con las deudas, sino que con las aproximaciones, dado este punteo de ideas que tú hiciste. A mí me suena ahí que hay una literatura latinoamericana muy importante, por ejemplo, lo que ha hecho Leonardo Boff en torno a los planteamientos ecológicos. Por ahí me suena mucho también una relación con Aníbal Quijano. Y no relación directa de tus planteamientos con los de él, sino en cuanto a las temáticas que tú consideras como pendientes, ¿no? Y eso, ¿cómo podrían aportar estos autores que, por decirlo de algún modo, hoy también gozan de una buena salud en nuestro continente, porque están siendo recepcionados, están siendo estudiados, se escriben tesis sobre estos? ¿Cómo ves tú una relación más concreta en torno a estos planteamientos? Por señalar a esos dos autores, podrían ser muchos más, ¿no? Dependerá mucho, Alex, de vuestra voluntad de dialogar, de largarse a la pileta. El camino se hace andando. Yo aspiro a de que esta tarea de 4 sesiones que ustedes han hecho nos sirva a nosotros para poder abrir nuevos puentes. Yo, por ejemplo, voy a dejar un pedido. Que Pablo sea, cuando termine su cuarentena en Colombia está, ¿no? Sí, y vuelva a Cuba, sea un puente. Sea un puente para dialogar, porque no sé nada qué está pasando hoy en filosofía en Cuba. Sabemos muy poco. Y la verdad que para América Latina es clave saberlo. En este sentido, no hay más movimiento que el que ustedes hagan, no hay más traba que la que ustedes se pongan. Por lo demás, le decimos siempre a los jóvenes que están pendientes de un cargo. Yo no soy estúpido. Es decir, más aún, cuando me vienen a ver por una tesis de doctorado, le digo, mira, pensalo 2 veces si no soy un salvavidas de plomo. Puedo serlo, en algunos casos me dijeron, no, mire, es el pasaporte. En algunos, ¿cómo no, macanudo, poneme? Pero frente a eso somos muy pragmáticos. Hay que participar de cuantos proyectos de investigación haya, participar de cuantos consejos de investigaciones científicas den vuelta por ahí, por supuesto. Están en un momento en que tienen una obligación alimentaria con ustedes mismos, con la gente. El único problema es que hay que prestarle la cara. El alma, solo parcialmente. Hay que estudiar otras cosas y hay que largarse a la pileta. Mirá, lo que decís de filosofía, un hombre de 83, como es Ricardo Gómez, acá está viviendo ya en Buenos Aires, emérito de la Universidad de Los Ángeles, termina su libro Neoliberalismo y después, excelente, un filósofo de la ciencia. El último capítulo se llama Ecofilosofía. Y le digo, pucha, Ricardo, le digo, es importantísimo esto. Dice, sí, y me lleva al párrafo. Yo lo escribo en el paradigma de la liberación. Por supuesto, adelante. Nosotros no lo vimos. No lo vimos, quiere decir, no podíamos ver todo y creíamos que bueno, que los que discutíamos la industrialización eran tipos que querían que América Latina sea campo y proveedora de materias primas. Bueno, ni tanto ni tampoco, ni la barbaridad de que estamos haciendo. Este término medio, por así decirlo. Bueno, yo creo, Valesca, si queda algo más, con gusto. Van a tener ustedes, auguro, una excelente sesión de cierre con Alcira Bonilla en Filosofía Intercultural, que ustedes escucharán mucho de estas cosas. A mí me parecieron también, y no de compromiso ninguno, a esta altura, las 12 posiciones que escuché y que me preocupé de estar, tanto de Enrique como de Folari, me parecieron muy interesantes, muy esclarecedoras. Esos estudios culturales, esos estudios decoloniales, pues están en una dirección emancipadora, si quieren decir. No son discursos del amo. Y en este sentido, al amo, con la debida prudencia, y está la inteligencia política,
hay que vencerlo con inteligencia. No digo quién en mi país decía, no se vence con la fuerza, se vence con inteligencia y con organización. Hay que organizar muy bien este domingo chileno, para que no se frustre, para que no se frustre, para que sea esa presencia que vuelva a convocar 7 días después. Hoy yo leo diarios chilenos. Hoy estaba leyendo en uno de los portales lo que decía el jefe de seguridad de la capital, de Carabineros. Sí, es una amenaza. Tienen que portarse bien, pueden salir a manifestar, pero no hagan lío. Pero una fuerza policial que ha cegado a su propio pueblo. Son como los genocidas nuestros. Han desaparecido 30.000 personas. Bueno, mire, tienen que ponerse en la cola de lo que venga. Yo creo que pueden tener lugar en un nuevo proyecto, pero no cabida en el viejo, no cabida en el viejo. Bueno, yo les doy las buenas tardes a todos y en tal caso los dejo, Valesca, para que ustedes puedan hacer el cierre. Sí, junto con un millón de gracias. Voy a dejar a Alex o, digamos, para que cierren, porque ellos son los verdaderos líderes de este encuentro. Así es que yo me despido. Alex, no sé si tú quieres dar las últimas palabras. Tal vez. Alex, yo solo quisiera agradecer al profesor Mario Casalla, nada más de mi parte, me guardo las preguntas. Gracias. Alex, solamente quería agradecerle a Mario la invitación que acepto de hablar de la filosofía en Cuba cuando deseen. Muy bien. Bien, entonces solo invitarlos para la próxima sesión. Ya le agradecí a todos los participantes. Bueno, va a moderar Álvaro Caenfer desde Gettysburg, otro chileno. Va a presentar Lorena Zuckel, que está por aquí presente, que de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, Chile. Y la conferencia, como lo adelantaba también Mario, la va a dar Alcira Bonilla. Y el cierre lo hace Andrés Bobel. Comenta al final de ese día, para dar un cierre a este ciclo. Así es que muchas gracias y lo esperamos el jueves. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos.